Buenas tardes. Les agradecemos que sigan acompañándonos en la Semana de Investigación. Esta mesa lleva como título Aprovechamiento de agroresiduos líquidos para la producción de celulosa bacteriana como parte de una estrategia de sustentabilidad a partir del reconocimiento y valoración del patrimonio biocultural en el área periurbana del municipio de Puebla. Y van a participar en ella la doctora Valentina Campos Cabral, la doctora Azucena Bolaños Carrera, el doctor Gregorio Romero de la Vega y el doctor Juan Carlos Colín Ortega. Un placer acompañarlos esta tarde. Y bueno, empezamos en el orden en que están en el programa. ¿Les parece bien? Sí, claro. Una pregunta, Lau. Algo nos había llegado un mensajito que iba a ser como que pregunta por pregunta. ¿Ya no es así? ¿Nos vas a dar nada más el espacio de tiempo? No. Sí, iremos pregunta por pregunta. Ok. De acuerdo, adelante. Y después entraremos a un diálogo con los asistentes a la mesa. Muy bien. Si les parece bien. Vale, la primera pregunta, no las puedes decir porque no tengo aquí las preguntas, porque nuestra moderadora oficial no está. Pues es que lo que nosotros teníamos, Lau, es la presentación del proyecto. 15 minutos, ¿podemos? Sí, de acuerdo. Perfecto, denme un segundito, hago la proyección. Discúlpenme si no pongo la pantalla completa, pero ¿ven bien? Sí, se ve bastante bien. Se ve bastante bien, porque si no me pierdo los pierdo a ustedes. Bueno, pues buenas tardes a todos y todos. Es para nosotros un gusto poder compartir una investigación que llevamos a cabo dos, digamos, institutos de la universidad a propósito de, digamos, la búsqueda de la valoración de agroresiduos de maíz con la finalidad de hacer biorremediación. Sin embargo, el enfoque está dado más desde una visión de resolver y primero atender, digamos, las percepciones desde el patrimonio biocultural de una junta auxiliar que se encuentra en la Resurrección. Entonces, bueno, en el estudio participamos el doctor Gregorio Romero de la Vega, que es del IDIT, Ramsey del Ángel Mellado Pumarino, que también está adscrita al IDIT, y su servidora Valentina Campos, que estoy en el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente. Bueno, como les comentaba, si bien hay una definición muy clara hacia los agroresiduos, en este trabajo intentamos identificar agroresiduos resultado de actividades fundamentales para la dieta cotidiana, no solo de poblaciones rurales, sino también de la urbe, con la producción de tortilla y sus derivados en una junta que se caracteriza por hacer una gran transformación de maíz, pues para productos que se venden en la ciudad. Entonces, quisimos recuperar el concepto de patrimonio biocultural justamente para destacar cómo este producto, que es la tortilla, es resultado de una apropiación que hacemos cultural, o una apropiación que hacen los pueblos originarios de un bien, ¿no? Que además que es una planta que es resultado de la coevolución entre la sociedad y la naturaleza, con la intención de, primero, visibilizar esta relación entre diversidad biológica y diversidad cultural, es decir, no es azaroso, no es un producto o resultado meramente de lo ecológico, sino que el maíz es un producto cultural y por tanto hay una relación entre toda esta diversidad de maíces que tenemos con pues las diferentes condiciones socioambientales, pero con los sujetos, con los actores presentes en el territorio que a través de los miles de años han coexistido y dirigido la evolución pues, de este tan importante insumo en nuestros alimentos. Por otro lado, nos parece muy importante este concepto porque
revalora, digamos, los conocimientos y los saberes, pero también las prácticas en torno a la biodiversidad por parte de pueblos originarios. Y en ese sentido también, pues, todo aquello que va más allá de lo material, que tiene que ver con lo espiritual, con lo cultural, con los saberes, con los conocimientos, con las prácticas que se transmiten de generación en generación, mediante ¿cómo? Pues la apropiación y la misma alimentación. Eso es una dimensión del concepto que nos parece muy importante. Y la otra es que remite a derechos colectivos sobre bienes comunes producidos de manera cultural, desde actores específicos que los generan, los reproducen, los protegen y en ese sentido los siguen recreando. Así que una importante dimensión en el patrimonio biocultural es reconocer no solo la existencia de una planta, que es importante para nuestra alimentación, sino también los derechos colectivos de actores específicos con un territorio en el que se dan prácticas no solo con relación a la planta, sino de la gestión misma del territorio, con el agua, con las prácticas de manejo del suelo, insectos. Hay un conjunto de prácticas asociadas a estos, pero también normas comunitarias pues asociadas al suelo, al manejo del suelo, del agua, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, algo que también es muy importante de reconocer en este trabajo es que este patrimonio biocultural, con toda esta complejidad que hemos revisado, pues se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y riesgo por un conjunto de políticas, ¿no? Pueden ser sectoriales, ambientales, ¿no? Impulsadas desde el Estado, pero pues también desde ciertos programas específicos, y también, digamos, de las propias dinámicas territoriales que impone una realidad en donde el territorio es cada vez más urbano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los territorios? Pero ¿qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con sus actores? ¿Y qué pasa con sus saberes, ¿no? Entonces, el patrimonio biocultural normalmente, digamos, se encuentra asociado de manera inmediata a lo rural, a lo campesino, a lo indígena, pero es muy importante también reconocer que en las ciudades y en las zonas periurbanas podemos tener expresiones de este patrimonio biocultural y que es muy importante, digamos, ubicar, identificar, sistematizar, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en la parte urbana es algo que se explora poco. En ese sentido, Gregorio y yo planteamos la necesidad de ubicar cómo a partir de ciertas actividades económicas y culturales, resultado de este patrimonio cultural de pueblos nahuas que están en una zona que ya está, digamos, sujeta a la dinámica urbana, pero que está en la zona de influencia de la Malinche, ¿qué agrorresiduos, resultado de este patrimonio biocultural, de esta apropiación del territorio, pudieran ser susceptibles de revaloración y en el proceso, digamos, pues también biorremediar el agua, ¿no? Y evitar un conjunto digamos, de contaminación de suelo y agua, etc. Entonces, el objetivo de esta investigación fue desarrollar ecomateriales con celulosa bacteriana como base a partir de estos agroresiduos líquidos que obtenemos en el área periurbana del municipio de Puebla, como una manera de revalorar algo que actualmente pues se desecha, ¿no? Entonces el trabajo lo hicimos en La Resurrección, que es una comunidad reivindicada como indígena, como originaria. Es una comunidad que se rige por los usos y costumbres, hay un tejido social comunitario que tiene que ver con la gestión de los bienes, por ejemplo, el agua, y hay una importante actividad económica, hay una dinámica económica estructurada a partir de la elaboración de las tortillas y por tanto de la transformación del maíz, ¿no? Y
Esto, de alguna manera, está pues permeando incluso la propia organización y estructura y funcionamiento de las familias, ¿no? Que se dedican a esta actividad. Y hay que reconocer que este territorio que brinda, por lo pronto, servicios alimenticios fundamentales para la ciudad, pues se encuentra en tensión constante por pues esta urbanización irregular que hay en los territorios y pues de alguna manera pondrían en entredicho la producción del maíz, pero también la preocupación de que al ser un área bajo la influencia de este parque, pues el área agrícola también pudiera estar creciendo, digamos, sobre zonas pues que tienen una protección ambiental. Por ello, o para ello, nos acercamos con las autoridades de esta Junta Auxiliar para presentar el proyecto, solicitar su autorización y de alguna manera co-construir cómo podríamos llevarlo a cabo desde un código ético que les presentamos y obviamente primero una información, un conocimiento del proyecto y a partir de ello pues un consentimiento antes de iniciar cualquier cosa. Establecimos metodologías de investigación, acción participativa, básicamente desde, pues, digamos, la realización de cartografía social con talleres en la comunidad, con realización de entrevistas, pero también hicimos unas encuestas previo a todo este trabajo que hicimos en el laboratorio, que ya me incluí, y que estará, digamos, expuesto por Gregorio, que es el especialista en esta parte de laboratorio. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Valentina, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, justamente como lo mencionaba Valentina, la propuesta de esta investigación se basó en primero hacer una investigación de la zona y de los recursos que tiene esta zona. Entonces, fue a partir de las necesidades de los mismos pobladores cómo se fue desarrollando esta investigación, evaluando primero las necesidades que se tienen a nivel comunidad y partiendo de eso, aplicar los principios de biotecnología de producción de celulosa bacteriana para lograr este objetivo. Entonces, vale, no sé si me puedes ayudar con las diapositivas, por favor. Entonces, bueno, de la parte social, con Valentina se trabajó el tema de la historia de localidad, la importancia del maíz y el valor que tiene ese maíz para esa comunidad, haciendo un diagnóstico de bienes naturales. Se encontraron dentro de los residuos importantes, bueno, madera. Se encontró también el tema bueno, principalmente el tema de maíz. Y del maíz, como es uno de los productos que más manejan, que inclusive tienen hasta una feria, que es la Feria de las Gorditas, pues bueno, se dio la relevancia de este producto y sobre todo del residuo. Como tal, la nixtamalización y la obtención del maíz que utilizamos para las tortillas genera uno de los residuos más contaminantes que existe, que es el nejayote de maíz. Entonces, este producto normalmente es desechado. Si lo vemos desde el punto de vista de la industria, es uno de los residuos más importantes, pero en la industria también tiene una merma alta. Nos enfocamos en comunidad porque al menos personalmente no sabía, y bueno, eso lo sabemos, perdón, por la encuesta que se hizo, que hay personas que diariamente están desechando entre 300 y 600 litros de nejayote. Siendo una comunidad tan pequeña, si lo multiplicamos por el número de pobladores, pues bueno, se hace un gran problema. Entonces, con este objetivo en mente y una vez evaluados todos los residuos potenciales para aprovechar y producir celulosa, se eligió al nejayote de maíz. Entonces, sí, a la siguiente. Hablando específicamente, lo que nosotros proponemos es hacer un sistema de exploratorio del manejo de de producción de celulosa usando como fuente de crecimiento, como fuente de nutrientes, el nejayote de maíz. La celulosa bacteriana, pues bueno, es un biopolímero similar a la celulosa de todas las plantas, que difiere en estructural en forma macro con algunas propiedades mecánicas y de orientación en la síntesis de las microfibrillas de celulosa. Las asociaciones o las cadenas son más cortas comparadas con la celulosa de árbol, pero de ahí en fuera son muy similares.
Algo que ya habíamos investigado en laboratorio y lo cual tenemos ya un buen tiempo trabajando, es que dependiendo del tipo de azúcares que se puedan tener como fuente para el crecimiento de este producto, pues bueno, son los tipos y características que se tienen en la celulosa. Hemos obtenido desde placas de celulosa más puras, transparentes, pasando por unas flexibles a otras demasiado duras. Nuestro proceso de crecimiento, pues bueno, es como cualquier sistema de crecimiento en un bioreactor. Se hace un medio, se prepara un medio, se hace una inoculación y bueno, de ahí se hace una cinética de crecimiento. Generalmente en la preparación del medio, muchas ocasiones se prefieren medios sintéticos o medios preparados de acuerdo a las características metabólicas del microorganismo. Lo que nosotros estamos proponiendo es utilizar agroresiduos, ya que dentro de los estudios de características de este microorganismo, pues está el consumo de azúcar para hacer la fermentación y luego, bueno, la producción de celulosa mediante bacterias ácido lácticas o acéticas también. En este caso, nosotros una acética. Ya anteriormente en el laboratorio, pues hemos trabajado las aplicaciones de este material y algo a destacar es que estas aplicaciones inicialmente están enfocadas en la comunidad. Lo que buscamos con estos residuos y con esa aplicación de procesos de biotecnología es lograr aplicaciones de entrada que a la comunidad les sirvan. Entonces hemos trabajado en temas de elaboración de artesanías, elaboración de papel, algunas macetas biodegradables, uso de esta sustancia, de este polímero para hacer en el campo sistemas de geloponía y actualmente también bioremediación. Proponer un método biotecnológico a nivel comunidad para un residuo de este tipo y que además de hacer la bioremediación del agua les permita obtener un segundo producto que lo puedan utilizar sin ningún problema. Bueno, en esta etapa exploratoria trabajamos con el nejayote de maíz para hacer las siguientes producciones, bueno, la cinética de crecimiento y, bueno, obtener datos confirmados de las condiciones de producción y rendimiento de celulosa. También las capas de celulosa que se obtuvieran se deshidrataron provenientes de estos cultivos a diferentes condiciones de tratamiento. Estos datos preliminares de crecimiento también nos permitieron proponer condiciones de crecimiento para otro subproducto que también fue identificado en la región, tal vez no como el principal o el mayoritario, pero que por su composición y contenido de azúcares también parecía interesante, que era el suero de leche. Entonces también se hicieron estudios exploratorios y se obtuvieron algunas capas ya de todos estos dos procesos, tanto del proceso de nejayote de maíz como del suero de leche. Actualmente ya se cuenta con velocidades de crecimiento a nivel laboratorio, que pensamos encontrar los coeficientes de velocidad, ya para hacer un tema de escalamiento, relaciones de área base que también ya se investigaron, y propiedades, bueno, condiciones y parámetros físico-químicos de crecimiento. Dentro de todas las condiciones que se estudiaron tanto para nejayote como para suero de leche, se obtuvieron condiciones óptimas de crecimiento que actualmente se están probando a sistemas de crecimiento más grandes. Entonces, la siguiente. Este fue el proceso comparativo del nejayote de maíz. Se investigaron varios sistemas a diferentes relaciones de área-volumen que se tuvieron y se encontraron condiciones de crecimiento y de proceso que validaron que sí se puede obtener celulosa bacteriana a partir de este subproducto. Todavía nos encontramos en pruebas de caracterización del producto, pero bueno, esto es más o menos lo que se obtiene. Las diferentes capas, como les mencionaba al inicio, dependiendo de los parámetros físico-químicos del medio, es como se obtienen también las capas. Un dato interesante es que obtuvimos capas que dentro de su composición aglomeraban o aglutinaban parte del sustrato de cal que tiene el nejayote de maíz. Bueno, una de las condiciones que se aprobaron fue el nejayote completo y la cal que normalmente precipita en este tipo de subproductos líquidos, pues bueno, lo integran al sistema de las placas. Todavía no sabemos qué propiedades pueden tener. El ejercicio exploratorio nos ha permitido validar que sí se puede crecer celulosa a buen ritmo en estas condiciones y actualmente pues nos encontramos evaluando las propiedades
físicas que pueda tener el material y así como potenciales aplicaciones, tomando en cuenta desde aplicaciones de acuerdo a las necesidades de la misma comunidad que nos están dando retroalimentación e ideas para hacer este producto, hasta aplicaciones específicas ya en cuestiones médicas. Y bueno, esa sería la presentación de la investigación. Sí, sigue en proceso todavía el tema de aplicaciones. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Ya les iba yo a decir que les quedaban 3 minutos, entonces súper bien. Y bueno, antes de presentar a la siguiente persona, pues les comento que Valentina es la directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga y Goyo es académico del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Y bueno, pues me salté un poquito a Manuel y me disculpo con él, a Manuel Acevedo. Él es académico del Departamento de Ciencias e Ingenierías, un poco porque estamos hechos bolas con el programa porque nos faltó nuestra moderadora, pero pues le damos la palabra a Manuel. Correcto, muchas gracias a todos. A ver, les voy a hacer en la pantalla completa, si me indican que la están viendo. Bien, originalmente me habían pedido que presentara la parte del Darnia, pero bueno, han habido algunas ciertas consideraciones que no han sido posible trabajar con ellas. Una de ellas es que apenas nos llegó la semana pasada el Darnia. Luego les explicaré qué es esto del Darnia Magna, pero eso no quiere decir que no hayamos estado trabajando en los últimos 2 años, no con menos dificultades, la parte de dinámica molecular, y es lo que les vengo a presentar es una parte de la caracterización dinámica, más bien propiamente hablando de dinámica, porque la parte de caracterización un poco la tenemos en stand-by por una serie de resultados que no nos están diciendo de momento cosas interesantes, pero vamos a hablar sobre los agregados de cannabidiol en agua, un estudio en silicio. Hablamos de un estudio in silicio, a diferencia de un estudio en vivo o un estudio in vitro. Es la manera elegante de decir que estamos utilizando una computadora para hacer simulaciones. Bueno, ¿qué es lo que voy a hablar brevemente aquí para no consumir mucho el tiempo? Bueno, vamos a hablar, como siempre, una breve introducción, cuál va a ser nuestra metodología. Claro, se van a encontrar con un par de términos que quizás no dominan mucho, que es la dinámica molecular, que es eso, a qué nos referimos con dinámica molecular, que es la GDR, que en propias palabras es la función de difusión. ¿Lo ven los demás? Manuel, no estamos viendo la presentación. No estamos viendo. A ver, entonces mejor lo dejo así. ¿Así mejor? No, todavía no ha entrado. No se comparte. Ajá, necesitas compartirla. Ah, ok, perdón. Ahí ya va, ahora sí. Ahora sí, perdón, gracias. Entonces decía, qué es lo que vamos a ver de la GDR, porque es un concepto que vamos a estar utilizando. Esto lo debía haber borrado, pero bueno, se quedó lo del recorrido libre medio, que es una discusión que voy a tener al final. Un vistazo rápido de los resultados que hemos estado obteniendo durante los últimos meses. Algún par de conclusiones y bueno, les voy a decir que un poquitito más del grupo de investigación de ciencias básicas, todos los proyectos que estamos desarrollando en la actualidad. Bueno, brevemente, la marihuana, la Mary Jane, la hierbita, científicamente llamada carne sativa, pues es una planta polémica. Sin embargo, entre muchas de las sustancias que puede llegar a tener, hay dos de principal interés. Una es el tetrahidrocannabinol, una sustancia psicoactiva, que es aquella sustancia que a algunas personas consecuencias cuando las vemos reír, la relaja, algunas personas les da hambre, a otras personas les da sueño, pero la que particularmente la cual tenemos un interés propio es en el CBD, el cannabidiol. Esta sustancia ha presentado muchísimos estudios prometedores en cuanto a temas de dolores crónicos, en temas de ansiedad, cuestiones de epilepsia, cuestiones de Parkinson, y hay algunos reportes un poco polémicos, claro, limitados dependiendo de la legislación que tenga cada país, sobre el cáncer y el Alzheimer. Entonces, a pesar de estos resultados tan prometedores en el tratamiento de este tipo de enfermedades, de este tipo de patologías, no se sabe o se comprende muy poco cuáles son los mecanismos de acción específicos del cannabidiol exclusivamente hablando.
Podemos de momento trabajar con el cannabidiol, hasta donde tengo entendido la legislación no nos permite nada especial. Ya cuestiones ya de tetrahidrocannabinol, pues bueno, la legislación, al menos en México, no es clara, al menos lo que yo tengo entendido. Pero entonces, ¿qué otra cosa también podemos ver? ¿Por qué es importante estudiar esto o meternos, comenzar a estudiar este tipo de agregados? Bueno, pues estas moléculas de agregación, bueno, o iones o proteínas, si presentan ciertos cambios en configuración, por lo general estos cambios en las configuraciones pueden estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en un principio lo que queremos hacer es meternos en el estudio molecular, en el estudio de esta dinámica, primero en condiciones fisiológicas. Hablando de condiciones fisiológicas, estamos hablando de condiciones más o menos de temperatura entre 36 y 37 grados centígrados y un bar de presión. Entonces, lo que nos estamos preguntando en esta primera etapa es cuáles deben ser los mecanismos o cuáles son los mecanismos de interacción con el solvente que influyen en las configuraciones más estables de los agregados según la cantidad de moléculas de CBD. Esa es la pregunta que estamos tratando de contestarnos en este momento. Para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos una técnica que se llama dinámica molecular. Específicamente estamos usando un software que tiene una muy buena base y muy buena aceptación en la comunidad científica que se llama GROMACS. Estamos estudiando pequeñas configuraciones de 2, 4, 6 y 8 moléculas de CBD dispuestas al azar en una proporción de 1.700 moléculas de agua. Y bueno, ¿cómo vamos a cuantificar esto? Principalmente vamos a emplear la herramienta de la función de distribución radial. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, computacionalmente, es poner estas moléculas, dejarlas evolucionar en un principio. Lo que estamos buscando es lo que llamaríamos a nivel macroscópico, es en un estado de equilibrio termodinámico, y a partir de eso la dejamos evolucionar en un tiempo determinado, en este caso unos 500 picosegundos. No quiere decir que la simulación tarde 500 picosegundos, las simulaciones por lo general tardan entre 5 a 10 días, dependiendo de la cantidad de moléculas que estemos poniendo. Pero lo que estamos logrando simular en principio es esta cantidad. Podría parecerse ridícula de tiempo, no le quiero llamar ridícula, pero es una cantidad muy pequeña de tiempo. Entonces, para ello que empleamos, gracias a la Dirección de Posgrado de Investigación de Posgrado, contamos con dos equipos muy potentes, a los cuales solemos llamarle Ghidorah y Motra. Son dos computadoras que son i9 de 9ª generación, con 32 GB de RAM y una tarjeta gráfica 2060 de 6 GB de memoria. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque, bueno, por la cantidad de partículas que estamos haciendo, necesitamos definir muchísimos canales, más bien una red de canales, para poder hacer simulaciones al mismo tiempo y poder eficientar los procesos de simulación. ¿Qué es la dinámica molecular? La primera cosa que es lo que nos podemos preguntar, y para lo cual quiero aclarar un poco lo que estamos haciendo. Pues bueno, lo que hacemos como dinámica molecular es hacer una configuración de alguna estructura química o alguna estructura biológica y dejarla evolucionar, precisamente simulando las posiciones moleculares que tienen en cada una de estas, sometidas a un campo de fuerzas. Y este campo de fuerzas nos permite cuantificar las fuerzas de interacción entre este campo energético nos permite configurar lo que son las fuerzas que hay entre cada una de las moléculas. A grandes rasgos, esa dinámica molecular es una de las tantas técnicas computacionales. Otra técnica podría ser Lattice-Boltzmann o ab initio, u otra técnica que también muy utilizada en este momento, que depende también de la situación en la cual queremos simular, es la de, se me escapa el nombre, las técnicas de Monte Carlo. ¿Qué es la GDR? La GDR es un elemento que se suele utilizar muchísimo en física de sólidos, pero también en la física de fluidos. Nos da muy buena idea de la evolución, de cómo evoluciona una estructura de un solvente, o no necesariamente de un solvente, sino cómo evoluciona una estructura en función de los vecinos que los cuales se encuentren. Una gráfica típica de GDR es donde nosotros tenemos esta parte de la distribución, que lo único que nos habla es de la cuantificación de la distribución normalizada en relación a la cantidad de esferas, y cada uno de estos picos nos está diciendo algo de la información de la estructura, que es lo que quiero decir aquí. Claro, dependiendo de esta distribución, nosotros podríamos identificar un arreglo de tipo hexagonal o un arreglo de tipo centrado.
a grandes rasgos. Sin embargo, también nos permite identificar cómo esa estructura e inclusive cómo podría evolucionar la estructura en función de la presencia de otro tipo de moléculas. Bueno, como a grandes rasgos nuestros resultados, aquí les pongo la molécula de CBD, aquí les identifico cada una de los átomos que queremos identificar y ver cómo funcionan, porque estos son los que sospechamos que tienen una relación directa con la estabilidad de la estructura. Recordemos que lo que queremos nosotros cuantificar es que esta estabilidad está relacionada de algún momento con alguna situación neurodegenerativa. Claro, no vamos a llegar a ese nivel en clínico, pero por lo menos queremos identificar si es cierto esto y se manifiesta en la función del distribuidor. Bueno, primero que nada lo que hacemos es, les presento cada una de las gráficas para oxígenos, para los carbonos, cada uno de los carbonos. El carbono más importante es el carbono que forma este puente de hidrógeno. Entonces lo que tenemos aquí son distintas gráficas para cada configuración. La más pequeña, la roja, es para 2 moléculas de CBD inmersas en 1700 moléculas de agua. Y bueno, entonces aquí podemos ver en cuanto a los oxígenos un pico típico, no vemos ninguna evolución, no vemos un cambio en la estructura conforme esta cantidad de CBDs vaya aumentando, ni tampoco en el segundo pico. Entonces no tenemos al menos un cambio sustancial en las moléculas de oxígeno. Entonces entendemos que no importa cuál es la cantidad de CBDs, esto no influye en la estructura molecular que tienen cada uno de estos pares de oxígeno. Por otro lado, se me escapó. Aquí tenemos para la cuestión de los carbonos, igualmente en los carbonos no se observa un cambio sustancial. Para el carbono que está en esta parte, en la parte final de la cola, esto le solemos llamar cola, es porque, bueno, se asemeja a una colita de un bichito, y tampoco no observamos algún cambio sustancial en estos dos carbonos, el 21 y el 20. Bueno, donde sí podemos observar unos ligeros cambios que podrían estar muy interesantes y muy relacionados para esta primera parte, para estos tiempos muy cortos, son en este carbono que está formando este puente de hidrógeno. Aquí es donde podríamos quizás encontrar esto que estamos buscando, ese cambio en la estructura que podríamos de alguna manera inducir para ver cómo podríamos relacionarlo con la enfermedad neurodegenerativa y para eso de alguna manera poder cuantificar la eficacia del CBD y entender el mecanismo por el cual actúa dentro de este tipo de moléculas. Claro, faltaría mucho tiempo de simulación para poder identificar precisamente cómo cambia esta parte de la estructura. Bueno, como conclusiones rápidas podemos decir que según estas condiciones de simulación podemos ver que la distribución entre los oxígenos no cambia, lo que nos da una pista y nos parece indicar que la estructura, al menos en la parte de los oxígenos, ahí está la principal estabilidad de esta molécula en este conglomerado. Sin embargo, desde el punto de vista de la difusión de estas moléculas, no es posible determinar una posible redistribución del conglomerado. Solamente hemos estudiado cómo se ha evolucionado esta estructura. Sin embargo, nos faltaría ver a partir del recorrido libre medio, del camino libre medio, cómo esta estructura se difunde en esta zona de agua. Y bueno, y por último, no queda clara la estabilidad en sí de todo el clúster. Hablando de clúster, estamos hablando de todo el conjunto, las 1700 partículas de agua más las partículas de CBD. Si bien parece que la molécula queda estructuralmente de CBD queda estructuralmente estable, pero cómo es todo el conglomerado y es lo que todavía nos falta entender un poco más. Bueno, queremos agradecer en este trabajo a Elías, mi alumno de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se aventó muchísima parte de estos cálculos, junto con Lourdes García, alumna de química de aquí de la Ibero Puebla. Trabajaron en conjunto, un físico y un químico, y pues lograron cosas interesantes. Agradezco mucho a Ángel, mi colaborador de la Universidad de Western Ontario en Canadá, que nos dio un seguimiento y muchísimos buenos comentarios. Además, él propuso estos experimentos virtuales. Pues a la Dirección de Investigación y Posgrado por el material que tenemos y que está explotando y que vamos a entregar en los próximos tiempos, en los tiempos venideros, más resultados sobre este tipo de cosas. Queremos explorar THC también. Al Departamento de Ciencias e Ingenierías por toda la paciencia y las locuras que me permite hacer, y pues obviamente a nuestro centro de trabajo, a la Universidad Americana. Y claro, este trabajo forma es una parte
pequeña del grupo de investigación en ciencias básicas que ya está conformado dentro de la Dirección de Investigación de Posgrado. Tenemos varios proyectos en un laboratorio que está coordinado también con la maestra Rocío. Estamos hablando de celulosa bacteriana, estamos hablando del Daphnia magna, estamos en algún momento vamos a comenzar a trabajar ya con materia granular en la parte de sistemas complejos y bueno, poco a poco me voy metiendo en la cuestión de análisis de bioseñales. También la parte del cálculo, tenemos los intereses en THC, tenemos los intereses en CBD, los modelados de los sistemas físicos, y igualmente los sistemas complejos. En los estudios teóricos, pues tenemos allá a la gravedad análoga, la física de altas energías, matemáticas para la industria, debido al perfil de los alumnos que últimamente se han acercado para que yo les dé seguimiento a sus proyectos, y un proyecto muy interesante de difusión que esperemos ya el otro año comenzar a platicárselos, que es en cuestión de arqueociencia. Y bueno, aquí les muestro a grandes rasgos el grupo, los miembros internos, los miembros externos y los colaboradores que tenemos, gente de Nuevo León, de Chile, de Estados Unidos y de institutos como el Instituto de Investigación en Química Aplicada. Y bueno, y finalmente, no sin más importante, a todos los alumnos que están apoyándonos en la serie de proyectos y locuras que se nos están ocurriendo en el grupo de investigación. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. De nuevo agradezco la oportunidad de estar aquí presente para exponer brevemente esos resultados. No, gracias a ti, Manuel, muy interesante. Y bueno, a las personas que nos acompañan, les diría que si quieren hacerles alguna pregunta a los investigadores que hoy están presentando sus trabajos, pues las vayan colocando en el chat y después de las presentaciones les daremos lectura. Y bueno, pues ahora presenta la doctora Azucena Bolaños Carrera, que también ella es académica del Departamento de Ciencias e Ingeniería. Adelante, Azucena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Les comparto entonces mi pantalla. Bueno, me parece que se está viendo. Sí, ya la vemos. Sí, le pongo pantalla completa y creo que así se ve mejor. Bueno, pues yo buenas tardes, hoy les quiero hablar un poquito sobre algo todavía más teórico que lo que nos ha contado Manuel, pero bueno, procuraré no enfocarme tanto en las ecuaciones, sino más bien me gustaría que al final de estos minutos que les comparta, pues se lleven más bien como que una idea, ¿no? De qué es un neutrino, un momento magnético y por qué y para qué estudiarlos, ¿no? O sea, para qué sirve, ¿no? Como es algo que de repente quizá algún estudiante se pregunte, ¿no? Bueno, también agradecer antes que nada por la invitación, por permitirme pues hablar de estos tópicos de física de altas energías. Bien, este es el contenido rápido de lo que les quiero platicar y la verdad es que me enfocaré en comentarles qué son las estrellas de neutrones y bueno, que se sepa, digamos, a rasgos generales, pues para qué nos sirve conocer que si hay un momento angular o no de estas estrellas, y bueno, qué relación tiene con el momento magnético del llamado neutrino, que a final de cuentas es el proyecto de investigación que me encuentro desarrollando. Bien, bueno, les presento el modelo estándar de las partículas elementales, básicamente es de lo que está hecha la materia, y quizá muchos de ustedes saben que hay 4 fuerzas fundamentales y que hay un montón de componentes de la materia, no solo electrones, protones y neutrones, ¿no? Actualmente, pues se sabe que los constituyentes, ¿verdad?, de los neutrones y protones es algo todavía más diminuto llamado quarks, y bueno, que electrones entran en el tipo de partículas llamadas leptones. Hay electrones más pesados, nada más que viven menos tiempo, como lo son, digamos, el muón, el tau. Y cada uno de estos leptones que están aquí en las columnas en verde, aquí tenemos al electrón muón y tau. Digamos, el electrón es el conocido, más popular, repito, porque su tiempo de vida es grande. Y bueno, muón y tau serían algo así como unos electrones más pesados.
Fíjense que estos se acompañan por, digamos, una partícula que carece de masa en este modelo estándar de partículas y que se llaman neutrinos. Bueno, la verdad es que desde su nacimiento estas partículas pues mostraron ser algo medio misterioso y medio fantasmal porque se proponía que, bueno, en el modelo estándar de hecho no tienen masa, ¿no? Sin embargo existen y ya con ese hecho, pues fue todo un hito el haber detectado los neutrinos. De hecho, la primera detección de neutrinos, que fue la detección de neutrinos solares, bueno, tuvo merecimientos de premios Nobel, ¿no? En el pasado. Y esta ciencia no es muy vieja, tendrá menos de 50 años. Bien, entonces, el pegamento para estas partículas fundamentales son la fuerza nuclear, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza de gravedad. Y bueno, como me enfoco en estudiar qué es una estrella de neutrones, bueno, pues decirles que desde diferentes puntos de vista lo podemos ver de la siguiente manera. Para un astrónomo, pues es una estrella quizá de poco interés porque es pequeña y poco brillante. Es visible como un púlsar de rayos X o rayos gamma, es decir, con este tipo de telescopios sensibles a esta radiación podrían observarla, sin embargo, repito, es poco brillante. Y pues puede ser la compañera de otra estrella en un sistema binario. Bueno, para un físico de partículas como su servidora, bueno, esta es una fuente intensa de neutrinos cuando nacen, porque es bien sabido que así como el Sol es una estrella brillante, digamos del tipo amarillo, del tipo pequeña, pues bueno, el Sol pues prácticamente pues consume su propia energía, ¿verdad? En su núcleo, en donde tienen lugar diversas reacciones nucleares. Y estas reacciones nucleares pues son las que producen o de las que se desencadenan estas partículas llamadas neutrinos. Entonces, por eso, pues para nosotros, pues son pues bastante importantes, ¿no? Las estrellas, porque son fuentes intensas e inmensas de neutrinos. Hubo en el pasado, en el año 1987, una explosión de una estrella, de una supernova. Y esta fue un tanto pues detectada. La verdad es que a la fecha todavía se utilizan digamos, los datos respecto de esta explosión de esta estrella. Y bueno, también se ha utilizado en parte de investigación de neutrinos, porque nos ha permitido conocer más propiedades de estas partículas misteriosas. Y bueno, la verdad es que también una estrella de neutrones puede ser un lugar bastante exótico en donde materia como quarks de confinados, materia oscura, pues puede existir de forma natural. Esa sería la propuesta. Bien, para un físico nuclear, alguien que se encargue quizá de estudiar reactores nucleares, bueno, pues puede ser esta estrella de neutrones un núcleo gigante de bariones, que serían, pues, los bariones serían los componentes pesados de la materia, componentes, digamos, de quarks. Y bueno, para un físico que estudie relatividad, para un relativista, esto es casi un agujero negro, porque, bueno, son objetos muy densos, ¿no? Entonces, por eso es casi un agujero negro. Y bueno, pues digamos, para cualquier otra persona, la verdad es que, o algún otro científico, puede ser de mucho interés
una estrella de neutrones, porque aquí se dan campos magnéticos ultra intensos. Entonces, pues seguramente hay mucha física que aprender al respecto, mucha radiación electromagnética, mucho electromagnetismo que aprender. Por lo tanto, también se puede estudiar la superconductividad, ¿verdad? Porque este fenómeno también se da debido a los campos magnéticos ultraintensos en estas estrellas de neutrones y algo que se llama la superfluidez también. Bueno, y por supuesto, ¿no? El hecho mismo de conocer, de saber de todos los objetos celestes, pues ya nos da, la verdad es que bastante incluso para filosofar. Bueno, ¿qué es lo que en particular me interesa? Bueno, pues como les dije, estudiar estos neutrinos que son emitidos de estas estrellas, ya que, pues bueno, es cierto que juegan un papel muy importante en la evolución de las estrellas mismas. Cuando una estrella como estas, digan, bueno, esta es ya después, ¿no? Pero cuando una estrella muy masiva colapsa, estos neutrinos pues se llevan gran parte de esta energía gravitacional que contiene la estrella. Entonces, la propuesta que se ha hecho en años recientes es que la emisión de neutrinos puede frenar la rotación de las estrellas de neutrones. Y bueno, estas son cosas que se observan. En un momento les comentaré en dónde es observado este hecho. Y la verdad es que, pues, digamos, propuestas un poquito más atrevidas nos dicen que incluso podrían causar que una estrella dejara de rotar. O sea, eso es desde un punto de vista físico, pues algo bastante interesante que pudiera suceder, ¿no? Y por supuesto, eso no está dentro de la física clásica, ¿no? Sino más bien es lo importante de la investigación, ¿no? Que esto es parte de la llamada nueva física. Entonces, pues bueno, nosotros nos enfocamos en este mecanismo, digamos, llamado spin down, o sea, en el que la estrella deja de rotar. Y bueno, pues estudiamos las interacciones que tienen los neutrinos. Aquí el punto rojo está representando el interior de la estrella. Y bueno, pues un neutrino es ahí donde se genera por estas reacciones nucleares, y la zona gris estaría representando, ¿verdad?, de todo el camino que recorre un neutrino, pues para salir de esta estrella. Entonces, es un hecho aquí que atraviesa por diferentes medios. Pues también creo que es intuitivamente cierto que podemos nosotros observar que estas diferentes partes de esta esfera que nos está representando esta estrella de neutrones están a diferentes temperaturas. Por lo tanto, hay diferentes tipos de interacciones. Y bueno, aquí un esquema de las interacciones que habrían, en donde aquí está, digamos, letra griega nu, nos representa a los neutrinos y a los electrones. Entonces, podemos ver que un neutrino puede chocar con un núcleo que se encuentre por ahí de la estrella, puede chocar con neutrones, con protones, puede chocar también con electrones, y bueno, pues hay productos finales. El estudio de esos productos finales vía algo que se llama la sección eficaz, que aparece aquí en esta ecuación 1, pues nos da una idea de si pueden efectivamente el momento angular, digamos, producido por todos estos neutrinos en su interacción con el medio estelar, pues causar un efecto a mayor escala en la estrella misma. Y bueno, para darse una idea, digamos, de los cálculos que se realizan, los cuales deben de ser muy precisos, nosotros realizamos cálculos de secciones eficaces, y esta sección eficaz pueden observar que tiene unidades de centímetros cuadrados. O sea, nos estamos refiriendo a un área de observación, a un área que los telescopios, digamos, aquí en Tierra, tan sensibles pudieran detectar. Noten ustedes que una sección eficaz típica de este fenómeno es del orden de 10 a la menos 42.
centímetros cuadrados. Para tener, repito, idea de la magnitud, del orden de magnitud que debe de tener y la resolución que debe de tener un experimento para detectar estos procesos de dispersión. Bien, aquí un poquito más sobre la matemática involucrada, hablar un poquito sobre las energías con las que salen estos neutrinos, que, bueno, son de este orden, megaelectronvolts, lo cual es una unidad de energía ampliamente utilizada en esta rama de la ciencia. Y también, pues nosotros hemos estudiado, digamos, un perfil de densidad estelar, es decir, el estudio de cómo es la materia, ¿verdad?, en cada una de las capas de esta estrella de neutrones, ¿no? Porque de acuerdo a ese perfil de densidad, pues el neutrino emergente va a chocar de un modo u otro, o sea, es decir, va a presentar diversas secciones eficaces. Entonces, todo esto tiene que ver. Aquí, bueno, pues una gráfica de la densidad en función, digamos, de parámetros de la sección eficaz misma. Y bueno, pues nuestras principales consideraciones son que los neutrinos son emitidos desde algo que hemos llamado una zona de la estrella llamada neutrinosfera, que colisionan con el medio estelar y que parte de su momento angular desaparece por esos mismos choques que van teniendo con la materia. Bueno, esta es parte de la matemática que hay que emplear para realizar esos cálculos de la sección eficaz. Y bueno, pues comentar que con los bueno, tengo un par de estudiantes y lo que se ha hecho primeramente en este proyecto de investigación es que ellos se acostumbren a realizar los cálculos, a tener todo el bagaje de física de altas energías, como es teoría de campos, teoría cuántica de campos, pues para poder realizar estos cálculos. Y posteriormente, bueno, pues pasan a decir de qué orden son estas secciones eficaces de estos choques de neutrinos con el medio estelar. Bien, bueno, un poquito más de la matemática, no me detengo tanto en esto y quisiera enfocarme nada más aquí quizá en mencionar que pues se ha calculado la razón perdida de momento angular de estos, digamos, de la estrella misma, ¿no? Hay que hacer una suma sobre los pequeños momentos angulares que van perdiendo por estos choques de los neutrinos y llegamos a una pérdida que posiblemente no es todavía, esto es parte de los resultados, no es todavía muy significativa, pero la verdad es que sí nos da razón de que vamos por el camino correcto estudiando, digamos, este frenado de rotación de las estrellas. Bien, ahora, ¿en dónde se estudian este tipo de cosas? ¿Cuáles serían nuestros telescopios? ¿En dónde se estudia el momento magnético del neutrino? Bueno, pues hay varios detectores aquí en la Tierra. Este sería uno que está localizado en China y bueno, pues son esferas que contienen agua ultra pura, muy ultra pura, y esto azul que se ve son tubos fotomultiplicadores, los cuales justamente detectan, pues cuando llega un neutrino, digamos, del espacio exterior, produce una señal eléctrica y son detectados aquí en esta parte verde, ¿no? Se emite una señal y bueno, se analiza en la computadora. Entonces, aquí otro tipo de laboratorio y básicamente que ya son más enfocados a buscar el momento magnético, pues justamente, ¿no? Hay uno en Rusia y bueno, seguramente está detenido por el momento. Pero, digamos, aprovechando ahí que en Rusia hay también reactores nucleares, también de los neutrinos emitidos en reactores nucleares es que se pueden estudiar estas propiedades electromagnéticas, como es el momento magnético. Azucena, te queda un minuto.
Sí, ya voy a concluir, gracias. Quisiera decir que ya por último, pues bueno, nosotros ahora estamos en la etapa de que vamos a considerar algunos otros parámetros para la investigación, como es mejorar el perfil de densidad de una estrella, y también queremos considerar el movimiento de neutrinos no solo en la dirección radial, sino digamos que choque a diversos ángulos. Este trabajo es llevado a cabo con un estudiante de maestría, el joven José Miguel Pérez Fernández. Él está realizando esta parte y él está por presentar ya su tesis de maestría ahora presente en mayo. Yo trabajo en colaboración con el doctor Gilberto Tavares, aquí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Y bueno, pues es esta parte que trabajamos con ellos. Y bueno, por otro lado, tengo un estudiante de doctorado con la que también trabajamos otras propiedades de los neutrinos. Permítanme rapidísimo. Por favor, cierra. Y bueno, también tengo esta colaboración con el doctor Miguel Ángel Cruz de la Universidad Veracruzana, con quien ahorita estamos con un producto de un artículo que está, digamos, en refereo. Bien, estos serían los resultados de este proyecto de investigación. Bueno, pues creo que sería todo. Les agradezco mucho su paciencia y bueno, sería ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Azucena, y aunque no lo creas, pues tu explicación es bastante amable. No, bueno, al menos a mí me queda algo claro. Sí, tengo muchas dudas, pero bueno, pues tampoco me sentí tan perdida. Y bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Gregorio Romero. Él es académico del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Ibero Puebla. Entonces, Goyo, adelante. Gracias, Laura. Bueno, voy a compartir mi presentación. Yo creo que ustedes me dicen si ya se ve. Sí, Goyo. Ok, bueno, gracias. Buenas tardes a todos. El tema del que voy a hablar el día de hoy en este espacio es sobre la obtención de aceites esenciales y oloresinas a partir de subproductos agrícolas y cosecha de tercera para su revaloración y aprovechamiento en la industria alimentaria. Bien, para empezar les voy a hablar un poquito del tema de cómo manejamos en el IDIT las estrategias de investigación aplicada y bueno, normalmente pues partimos de los conceptos que ya están reportados y de ciencia básica y de todos los estudios que se han hecho para este campo. Normalmente, pues bueno, seguimos la parte de método científico con todos los pasos que esto involucra, bueno, desde la idea, la hipótesis y bueno, todo el resultado, y lo vinculamos con las necesidades que tiene la industria o la comunidad. O sea, entiéndase por comunidad todo lo que se trabaja en cuanto a procesos y desarrollo productivo y los procesos de transformación. Normalmente, pues estamos acostumbrados a recibir bienes y servicios ya desarrollados, pero en el camino, al menos en el caso de los productos agroindustriales, muchas veces existen muchas mermas que pudieran ser aprovechadas. A veces la industria no lo sabe cómo aprovecharlo, a veces a nivel laboratorio sí se sabe, y bueno, nuestro objetivo es juntar ambas líneas de investigación y brindar soluciones puntuales a problemas puntuales de aprovechamiento. Un área de oportunidad que hemos visto en este caso es la la obtención de aceites esenciales y oleoresinas. Y esto lo hacemos a partir del ambiente que existe como tal en el IDIT, donde no solamente está el lado de la ciencia y la academia, sino que también está la industria, está la sociedad y están varios entes participantes que, ya sea por casualidad o por proyecto en conjunto, nos hemos topado y encontrado y hemos abierto canales de comunicación, encontrando puntos en común que son los que normalmente trabajamos. Es así como hemos logrado nuestros proyectos e investigaciones.
Bien, hablando específicamente de los temas de procesos extractivos, no es algo nuevo la obtención de aceites esenciales y oleoresinas. Muchas veces, o bueno, ¿quién no ha visto, por ejemplo, la película del perfume o las esencias que existían desde los antiguos egipcios? Ya existen. ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué no son tan comerciales? ¿Dónde se obtienen? Bueno, ese es un problema. Normalmente los métodos actuales de obtención ya se ha ido destilación al vacío, maceración, o el enflorado, son procesos muy tardados con muy bajos rendimientos. Es ahí donde un principio termodinámico que nació de un estudio de equilibrio de fases se ha convertido como en una estrategia y una tecnología de aplicación para ese tipo de productos, que es la extracción con fluidos supercríticos. Este principio se basa en las propiedades que tiene un fluido supercrítico, que es un estado, bueno, un cuasiestado de la materia, en esas condiciones a una temperatura y a una presión conocidas como temperatura y presión críticas, donde no se distinguen ambas fases, ni la parte líquida ni la parte gas, está sobre la curva de equilibrio líquido-gas que se tenga. Estos productos tienen propiedades intermedias entre gases y líquidos. Son densos como un gas, pero se difunden como si fueran unos gases. Entonces se puede variar la densidad, hay un gran poder de disolución, hay alta difusividad, baja viscosidad, que al final se logran procesos de selección, de selectividad que son eficientes y muy rápidos. Dentro de las propiedades, bueno, todos los fluidos tienen esas propiedades críticas y todos los fluidos pueden ser fluidos supercríticos. El más usado, sobre todo por sus condiciones de temperatura en estos procesos de obtención de aceites esenciales y oloresinas, pues son los fluidos, es el dióxido de carbono supercrítico. Sobre todo por su temperatura, 31.1 grados Celsius, este fluido ya se encuentra en su temperatura crítica. El detalle es la presión, que la presión normalmente anda alrededor de las 72 atmósferas. Entonces, una combinación de esas condiciones permite hacer CO2 supercrítico y este CO2 supercrítico usarlo en procesos extractivos. Tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas para el ámbito alimenticio y de inocuidad de proceso, pues bueno, no es tóxico, no es flamable, aunque no lo parezca, bueno, es noble con el medio ambiente, grados comerciales se encuentran altos grados de pureza y nos permite trabajar a condiciones de temperatura para todos aquellos productos termolábiles que no sufran ningún daño. Dentro de las desventajas, bueno, no es polar, es poco soluble con compuestos de baja volatilidad y bueno, presenta cambios de densidad muy bruscos con pequeñas variaciones de presión y temperatura. Entonces, actualmente también se están desarrollando estudios de interacción entre CO2 y las sustancias a extraer en diferentes condiciones para tener estos estados de equilibrio físico. El proceso de extracción es el siguiente, normalmente empieza en el extractor, donde está la muestra que nosotros queramos extraer, y al extractor entra mediante la ayuda de un intercambiador de calor y una bomba o compresor el CO2 ya en estado supercrítico. A la condición de temperatura y presión que nosotros hayamos fijado, se mezcla el soluto que queremos extraer que está en el extractor con el CO2, pasan a un sistema de expansión con válvulas y por simple expansión el CO2 pasa de estado supercrítico a estado líquido o a estado gas, dependiendo las condiciones de expansión, y se libera el soluto. El CO2, el soluto precipita, el CO2 pasa a un separador y se recupera el solvente. Es decir, el dióxido de carbono vuelve a enfriarse y se vuelve a comprimir o licuar y vuelve a entrar al sistema. Obtenemos nuestro producto con alta pureza debido a que el CO2 a condiciones de presión y temperatura ambiente, pues se encuentra en estado gaseoso y ya no interactúa con nuestros productos a extraer. Bien, dentro de las ventajas para los procesos extractivos, el CO2 o la extracción supercrítica en general, pues bueno, obtiene extractos con mayor frescura y aroma natural, el soluto a extraer se agota rápido y bueno, totalmente, no hay residuos de productos. Las condiciones de extracción, como son a baja temperatura, permiten o evitan la degradación térmica y bueno, tenemos mayores rendimientos y productos más concentrados. Otra de las características de la extracción con fluidos supercríticos, en específico con el CO2, es la extracción selectiva. Como les mencionaba que la densidad cambia al cambiar los parámetros, bueno, los arrastres que se producen en esas condiciones permiten obtener diferentes tipos de pureza o perfiles de productos en función de esta densidad y de este arrastre que se tienen dentro del producto.
Una de las desventajas que tiene este proceso es que normalmente los equipos para hacer este tipo de estudios o pruebas son demasiado caros, pero una de las ventajas que tenemos como área de investigación y como Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica es la manufactura avanzada. Entonces, a partir de esta necesidad de tener procesos extractivos que revaloricen los aceites esenciales que se obtengan en mayores concentraciones, con mayor pureza, nos permitió hacer una investigación primero para diseñar un equipo que sea viable desde nivel laboratorio hasta nivel industrial y después construirlo y maquinarlo que cumpla con las funciones que nosotros buscamos, tanto de presión y temperatura. Esto para aplicarlo a mermas agrícolas. Muchas veces los procesos de selección de materias agrícolas se basan más en propiedades físicas que en propiedades químicas. De ahí que muchas moléculas puras, muchos productos se clasifiquen como primera calidad solamente por tamaño, no tanto por composición. Entonces, por ejemplo, las semillas, los chiles de cuarta calidad, las raíces, las hojas, todos los productos así pequeñitos y esos que desechan, tienen composiciones químicas inclusive a veces superiores a las que son consideradas como de primera calidad. Y es ahí donde nosotros queremos aprovechar estas mermas y bueno, hemos aprovechado estas mermas para hacer extracción. Uno de los procesos extractivos que más hemos estudiado es la obtención de los resinas a partir de chiles secos. Chiles secos, desde chiles nativos de México hasta chiles poco comerciales, como son el chile guajillo y el chile mora, que son más bien usados aquí en la cocina mexicana, pero que por su composición química, tanto de carotenoides como antioxidantes, como capsaicinoides, pueden ser aplicados en diferentes industrias, desde industrias químicas hasta industrias alimenticias, dado que, como les mencionaba al inicio, el dióxido de carbono no deja ningún residuo alguno. Entonces hemos hecho investigación para obtener condiciones de extracción eficientes y hemos logrado obtener diferentes composiciones de carotenoides en los compuestos de oloresinas de chile que estamos extrayendo. Hablando de capsaicina, hemos identificado además de la capsaicina otros capsaicinoides y se siguen estudiando las propiedades que puedan tener estos compuestos capsaicinoides. Además de los chiles, hemos trabajado con aceite de coco, con aceite de linaza y con vainilla, con el mismo fin de obtener productos que tengan cierta pureza, que se obtengan en la mayor concentración posible con un buen rendimiento y que además, bueno, tengan además del área comestible, aplicaciones farmacéuticas, cosméticas e incluso médicas. Dentro de los dos productos que actualmente estamos estudiando, pues bueno, es la oleoresina de la pimienta negra y su aceite esencial. Una de las ventajas, como les mencionaba, de la extracción supercrítica es que dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, podemos separar en una buena concentración, arriba del 85%, una oleoresina de un aceite esencial. Una de las ventajas es que, por ejemplo, la pimienta negra en México por kilo seca tiene un costo de 60, 70 pesos más o menos, hasta 100 pesos, pero ya procesada llega a mercados que inclusive rondan los $80 para el caso de la oleoresina y de $400 para el caso del aceite esencial de pimienta. Entonces, una forma de revalorizar estos productos es proponer una tecnología que obtenga estos aceites esenciales o las resinas en buena concentración con poco tiempo y permita su extracción. Otros productos que estamos actualmente trabajando, bueno, son el clavo de olor, el orujo de mora azul, que es en un proceso que hicimos con una industria para el desarrollo de pulpa congelada. Bueno, nos sobró toda la pulpa de la mora azul y ahora la vamos a utilizar para la obtención de compuestos antioxidantes. Y bueno, la hoja de orégano. Cabe destacar que todos los productos que hemos estudiado, vainilla, coco, chiles secos y bueno, estos tres, todos son mermas de productos. No trabajamos con primeras calidades, trabajamos con cuartas o con productos que ya fueron extraídos o que ya fueron procesados y que normalmente se desechan. ¿En qué lo estamos enfocando estos estudios para darles valor? Bueno, dentro de la industria de alimentos, uno de los principales productos, pues bueno, son su uso como conservadores naturales, colorantes o aromatizantes, y estos normalmente van en forma de emulsiones o van mezclados. Entonces, el tema de los acabados de estos aceites esenciales es lo que estamos o seguimos investigando para una aplicación puntual de los mismos.
También en el caso de los polvos, o sea, muchas veces los extractos se mezclan con aglomerantes a modo de hacer una presentación en polvo que se puede utilizar. ¿En qué concentración, con qué otros aditivos alimentarios se puede hacer y qué concentración se debe agregar a los alimentos? Son cosas que seguimos investigando hasta este momento. Esta investigación ya llevamos en el IDI desarrollándola aproximadamente 3 años y el año pasado nos permitió publicar 2 artículos al respecto. Uno de ellos fue para la optimización de los procesos de extracción de aceite de coco y ver las variables económicas a partir de las variables térmicas. Se hicieron estudios en 2 sistemas de extracción y se propuso un modelo para predecir la viabilidad a partir del precio en el mercado, el costo inicial del equipo y, bueno, las condiciones de extracción que se tengan. Se trabajó en colaboración con profesores del Tecnológico de Veracruz y de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP, así como de un alumno de la maestría en manufactura avanzada aquí de la universidad. El otro artículo es un review a partir de los capsaicinoides que nos ha permitido proponer diferentes usos que se tengan y revalorizar estas muestras de chile. Actualmente de este review y de la investigación con compuestos de chile se han encontrado que además de la capsaicina, la dihidrocapsaicina tiene propiedades antiinflamatorias y tiene menor irritación que la capsaicina, entonces se están estudiando sistemas a nivel celular para ver la actividad antiinflamatoria y anticancerígena que pueden tener esos extractos y se está comparando con procesos de extracción convencionales. Dentro de las otras líneas de investigación que tenemos en el IIT, pues bueno, aparte son el tema de biomateriales y ecomateriales con celulosa bacteriana, y la germinación de plantas nativas del Valle de Tehuacán como una alternativa a la reforestación en esos lugares con flora nativa. Dentro de los temas de celulosa, pues bueno, ya tenemos estudios, algunos reportes en temas de artesanías, de modelado para hacer materiales como macetas. Actualmente estamos trabajando también en algunos moldes de soporte para paquetería o envíos, que normalmente son desechables, la elaboración de papeles artesanales, principios de geloponía y, bueno, el tema de bioremediación también ahí, que, bueno, ya lo vimos con la doctora Valentina en la primera presentación. Y también estamos trabajando en temas de bueno, nanotecnología para la obtención de nanofibras de celulosa y utilizarlas en la parte de biomecánica y también de soft robotics, que ese es un tema que todavía yo espero publicar algo. Finalmente, el tema de germinación, pues ahí hemos trabajado con 2 plantas nativas del Valle de Tehuacán, una es el mezquite, y estamos proponiendo 2 procesos en biodigestión para germinar la semilla hasta con un mes, mucho más rápido que por los procesos convencionales que actualmente se tienen. El mismo proceso nos ha funcionado para una de las plantas más endémicas de la región, que es el tempesquistle, que da una especie de fruto como una pequeña baya aceitosa parecida a la aceituna, que según no hemos encontrado muchos reportes y sobre temas de germinación y sobre árboles jóvenes. Hay más de 20 años que no se ha sembrado un árbol, al menos en la región del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, que es lo que estamos trabajando nosotros para recuperar y revalorizar estos productos. De ahí que pretendemos obtener los aceites y, bueno, hacer un perfil de lípidos del mismo. Y sería todo de parte mía. Muchas gracias por el tiempo. No, Goyo, muchas gracias a ti también por ajustarte al tiempo, porque eso nos ayuda a poder dialogar con el público asistente. Bueno, y enseguida, y en último lugar, nos presenta su trabajo el doctor Juan Carlos Colín Ortega, que es académico del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, también el IDIT de la Iberopola. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Lau. Estimados y estimadas doctores, doctoras, estimados maestros y todos los que estén conectados, muy buenas tardes. Voy a compartir aquí pedacitos de un artículo. Sí. Ok. Pues miren, me tomo unos minutitos para platicarles de este proyecto. Es un proyecto in silico, bien, es decir, utilizando simuladores. Se trata de lo siguiente, miren, yo soy de Querétaro y tengo familiares en Querétaro. No sé por qué razón se combinó al inicio de la pandemia, cuando a todos nos preocupó y todo. De Querétaro me han llegado corrientes de pensamiento que han coincidido muy, muy extraños. Me llegó, por ejemplo,
del dióxido de cloro, de esa zona justamente. Me llegaron algunas aguas de Tlacote, no sé si alguna vez han escuchado, y ese tipo de cosas llegan por ahí. Y luego una doctora que trae una campaña muy, muy, muy fuerte, también de esa zona de Querétaro, de no vacunarse. Entonces yo dije, bueno, basta, vamos a hacer algo al respecto que tenga que ver con eso. A ver, no tanto como demostrar lo que no es, sino poner un granito de arena en demostrar algo que ya se sabe, a ver si sí, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, junto con mi colega Manuel González del Tecnológico de Tepeaca, que trabajó muchos años en la UPAEP y que estudia cosas de alimentos relacionados con el cáncer, pues hicimos un trabajito que les platico ahora. Nos llamó la atención como alimentos la guayaba, la zanahoria y la cebolla. Uh-huh. En cuanto a la cebolla, el asunto se extendió más porque empezó a relacionarse con algo que sucede cuando ya hay un paciente de COVID y ya intenta recuperarse, pero le atacó fuerte y le deja secuelas. Ocurre una cosa, bueno, las secuelas son porque ocurrió una cosa que se llama tormenta de citocinas, y ahí parece que hay muchas cuestiones que analizar con respecto a la cebolla. Entonces eso está en marcha todavía, pero de lo que sí les platico ya es de la zanahoria, ¿ok? Si me lo permiten. Uno de los vegetales más populares en el mundo es esta zanahoria famosa y muy, pues la verdad, muy, muy rica, ¿no? Que acostumbramos comer. Su nombre científico Daucus carota, es una de las principales fuentes de carotenoides. Las zanahorias son reconocidas por tener diversas propiedades medicinales, antidiarreicas, revitalizantes, diuréticas, y se les otorga popularmente la capacidad de promover una buena visión, una buena vista. Uh-huh. Eso es tradicional y de hace siglos, ¿no? Y estudios realizados, obviamente que tenemos, indican que esta zanahoria es una fuente importante de vitamina A en primer lugar y de vitamina C en segundo lugar. Son fuente de energía y de fibra para la digestión. El calcio está presente, el beta-caroteno, que potencia el sistema inmune, ¿no? Ok, entonces comenzamos a ver, el SARS-CoV-2 es el tipo de coronavirus que causa la enfermedad conocida como COVID-19. ¿Estamos de acuerdo? Ahora se ha mezclado mucho, ya le llamamos la COVID o el COVID y le llamamos la pandemia de COVID o le llamamos el COVID. No importa, ya son costumbres, pero el coronavirus es el SARS-CoV-2 y la pandemia y la enfermedad son la COVID-19. Está golpeando fuertemente a nuestro mundo. Este tipo de virus es de tipo ARN y tiene como 30,000 nucleótidos, ¿no? En 4 genes. Existen evidencias escritas paralelamente, ¿no? Leímos que en Europa que indican que esta zanahoria desde hace 1000 años se cultiva, ¿no? De forma doméstica, de forma domesticada. Ajá. Las primeras zanahorias eran amarillas y púrpuras y las anaranjadas hasta el siglo XV se empezaron a popularizar y todo, ¿verdad? Entonces, de manera tradicional y empírica se comprobó las familias que era buena para la salud y se popularizó su uso. Uh-huh. A la par de propiedades que son protectoras del hígado, del intestino, la zanahoria tiene efectos antiinflamatorios. Autores como, bueno, puedo mencionar varios como Nishino y Proseisan, han demostrado esto científicamente, la actividad antiinflamatoria de la zanahoria y antioxidante. Entonces,
Este trabajo que hicimos presenta las interacciones entre los aminoácidos de las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2 y el beta-caroteno que están presentes principalmente en la zanahoria. En este caso, específicamente, el retinol presente en la zanahoria, ¿no? Estas interacciones pues son muy importantes porque si vemos que hay mucha interacción, mucha afinidad para reaccionar, entonces este virus pues puede asociarse con estas sustancias, nutrientes, y si no degradarse, convertirse en otras sustancias, sí desactivarse, ¿no? Al quedar pues todo garapiñado ahí de sus moléculas afines en ese sentido. Entonces, bueno, se parametrizó en el software llamado HyperChem, de manera que pudiéramos obtener ciertos cálculos, ciertos valores que nos llevaran a obtener el coeficiente de transferencia de electrones. Pusimos los parámetros indicados aquí y llegamos a obtener el coeficiente de transferencia de electrones, que, disculpen mi visión como ingeniero, pero encontramos una similitud entre este coeficiente de transferencia de electrones y la impedancia eléctrica o la conductancia eléctrica, ¿no? Que sería el inverso. De manera que a menor impedancia tenemos más facilidad de que se asocien y reaccionen estas moléculas. Primero hicimos esta simulación para aminoácidos puros, sustancias puras, incluyendo el retinol, que es el nutriente que estamos observando, y después hicimos, pues los echamos a competir a ver quién tenía menor impedancia, de retinol contra otros aminoácidos. Y resultó que es una impedancia bastante baja que supone una mayor interacción y por lo tanto mayor posibilidad de desactivar aquel virus que es el que nos preocupa, ¿no? Se graficó de diferentes maneras y llegamos a conclusiones que son interesantes porque resulta que sí podemos afirmar que hay nutrientes que ayudan en el sentido de que el contagio sea menos escandaloso, menos evidente en el paciente, e incluso cuando ya está contagiado y cursando la enfermedad, los efectos se vean mitigados, sean mucho menores, y también las secuelas que deja la enfermedad después de pasar sean menores. Eso no significa cura milagrosa de ninguna manera, es una cuestión como de observación de efectos en masas de población, efectos estadísticos, de beneficio que se ve en estadística. Muy diferente a lo que yo escuchaba de otras sustancias, les comenté al principio, donde afirmaban ser una cura milagrosa o que evitaban tal cosa, ¿no? No se puede afirmar que se evite, no se puede afirmar eso, se puede decir que va a coadyuvar y que, eso sí, también como decisiones gubernamentales que pudieran decir promueve el consumo de tal o cual producto en la población, ahí sí se puede esperar que estadísticamente haya una evolución en donde se note el beneficio del consumo de tal o cual sustancia. Entonces, por ahí va la investigación, que sigue en marcha, aunque lentamente sigue en marcha, y seguiremos tratando de obtener pues conclusiones que resulten útiles para la comprensión de la convivencia de nosotros
con esta pandemia que nos ataca. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Lau. No, gracias a ti, Juan Carlos. Y bueno, pues invito a todos nuestros ponentes a que abran sus cámaras y también a nuestro público asistente a que formulen sus preguntas en el chat, o si quieren abrir sus micrófonos, somos poquitos y nos podemos dar ese lujo. Pero hay una pregunta, bueno, un comentario de Maru de la Chaucé y, sobre el trabajo de Manuel, y a mí me gustaría que Maru de viva voz hiciera el comentario. Ya Manuel le respondió, pero pues para que todos podemos estar al tanto de lo que han conversado en el chat. Maru. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues debo decir que soy química y di muchos años diferentes químicas orgánicas, y entonces cuando vi la fórmula de los tetrahidrocannabinoles que presentó y la estructura que analizaron, pues vi que ahí hay problemas, ¿no? Porque no está, digamos, identificado lo que es el puente de hidrógeno, que se forman entre oxígenos e hidrógenos. Y entonces ahí me llamó la atención el carbón 9, que está ligado supuestamente con otro puente de hidrógeno a otro carbono. Eso no es posible. Por eso, digamos, la sugerencia que yo hacía es que hay que estudiar la estereoquímica. Obviamente se requieren más conocimientos de química orgánica y de estereoquímica para saber cuál es la configuración de los átomos y de la molécula en general, para saber cuáles pueden ser las posibles interacciones que hay. Ahora, esa estructura tiene diferentes carbonos quirales y hay varios estereoisómeros. Entonces, digamos, eso vuelve mucho más complejo estudiar la dinámica molecular, pero pues es necesario como para saber su comportamiento, cómo se pueden afectar los cambios estructurales que pueden dar origen a problemas de diversas enfermedades. Pero sí requiere como de un estudio mucho más profundo, no solo de, digamos, vi que recurrieron a un software, pero se requiere de más conocimientos, bueno, desde mi punto de vista, de más conocimientos de química orgánica. Y eso creo que les puede ayudar. Gracias. Gracias a ti, Maru. Manuel, ¿tú quieres comentar lo que le respondiste a Maru en el chat, por favor? Sí, la cuestión es esta. Estoy de acuerdo con que el software puede ser una especie de caja negra. Yo sería desde el punto de vista más purista. Lo que hacemos con el software es ya tratar con campos de fuerzas y tratar de matematizar, en algún sentido, traducir todas estas interacciones en propiedades matemáticas. Estoy de acuerdo, sí, yo no soy químico, yo me estoy metiendo apenas en esa parte de química. Lo que yo sí entiendo es la parte mecánica, la parte micromecánica se puede hacer. Entonces, sí, la parte química estamos adoleciendo un poco en este sentido. Entonces, lo que a mí no me convence, y eso yo lo he discutido mucho con Elías y mucho con Ángel, a mí no me convence que solamente la molécula, en la presencia de este conglomerado, la molécula se modifique. Yo estoy convencido de que la molécula debe ser estable. El resultado nos está diciendo que posiblemente la molécula no sea estable. Yo hasta cierto punto no estoy convencido de eso. Lo que sí yo quiero ver, y en eso estoy tratando de insistir mucho en la simulación, es cómo cambia la difusión de esta molécula en función de este conglomerado. Y ya en ese sentido iba mi comentario. Entonces, falta mucho tiempo más de simulación, o sea, los tiempos de simulación que estamos tratando son muy cortos, y para poder llegar a una conclusión mejor o a una conclusión más consistente, sí creo que los tiempos de simulación tendrían que ser más pequeños, o sea, más pequeños, más grandes. Me imagino pero aumentar un orden de magnitud, en vez de pico, pasar a nano, eso involucran 3 meses de simulación. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, la cuestión de la dinámica molecular, con eso que me sugiere estereoquímica de la molécula y los posibles estereoisómeros, claro, tengo que entender qué es eso,
Lo que yo entendería que esta estereoquímica lo que busca es hasta cierto punto estudiar o profundizar más en la estructura. Entonces, yo creo que de alguna manera podemos traducir este análisis a partir de otro tipo de análisis más de morfología matemática. Por ahí va. Al final esto es una simulación. La última palabra la va a tener el laboratorio. Yo siempre lo he dicho, pero bueno, las sugerencias que me hizo, la verdad, bastante, o sea, son más que pertinentes, porque sí, en esa parte yo estoy adoleciendo. Y gracias, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. No, pues qué bueno, Manuel, me da mucho gusto que hayan tenido este intercambio, Maru y tú. No hay otras preguntas en el chat, pero yo me quedé con algunas dudas de todos, precisamente porque yo no soy de su campo y entonces, pues, traté de entender y me acordé de mis años de bachillerato para poder entender mejor, pero sí tengo preguntas un poco para todos. Para el caso de Vale y de Goyo, quisiera saber más qué es el nejayote de maíz. O sea, no, lo hablaron como si todos supiéramos qué es el nejayote, pero no me es claro. El suero de leche sí es mucho más claro que puede ser eso, ¿no? Hago todas mis preguntas y si quieren después ya les damos la palabra. En el caso de Manuel, bueno, de Manuel y tal vez también Juan Carlos, Azucena también creo que usa un simulador, ¿verdad? O es que sí, ya eso no me quedó tan claro, Azucena, pero tengo otra pregunta, no te preocupes. ¿Qué tan conveniente es utilizar simuladores en investigaciones como las que ustedes están haciendo? Claro, no hay mejores condiciones a lo mejor, pero ¿qué sería lo ideal, pues, para hacer sus investigaciones más allá de los simuladores? Bueno, pienso que antes no había simuladores y se hacía investigación. Eso fue lo que pensé mucho. A Azucena le quiero preguntar, ¿por qué los neutrinos, bueno, más bien si los neutrinos cuando van hacia afuera y pasan por diferentes ambientes, se afectan o no se afectan? Porque eso no lo dijiste mucho y a mí me gustaría saber qué pasa con los neutrinos desde que están en el núcleo hasta que salen, ¿no? Y qué afectaciones pueden tener y eso cómo afecta a la estrella también, ¿no? A Goyo, bueno, ¿cómo se les ocurrió estudiar mermas? Porque pues se considera basura, ¿no? Entonces, de pronto, ¿por qué estudiar las mermas? ¿Por qué trabajar con las mermas para sacar otros productos? O sea, la verdad es que eso es lo que se me hace muy interesante en su proyecto. Y Juan Carlos, ¿nos podrías hablar más de esos nutrientes que pueden ayudar a, si no a prevenir, a sobrellevar el COVID? Creo que es un asunto muy interesante justo hoy en día. Entonces, bueno, pues el que quiera. Pues si quieren, comenzamos por la del nejayote. El nejayote es esta agüita que es resultado del proceso de nixtamalización. ¿Qué es la nixtamalización? Pues es este proceso cultural muy importante en el que el maíz ya desgranado se cuece, pero se le agrega cal. Con la intención de que ya Gregorio nos va a decir la palabra correcta, pero de que haya ahí una separación, me imagino, de almidones y cosas así. Pero el asunto es que una vez que se cuece toda la noche este maíz en grandes tinas, al día siguiente esto lo sacan, lo muelen y ya hacen las tortillas deliciosas, pero quedan grandes volúmenes de agua con almidones y cal. Y así tal cual se vierten al drenaje, a la tierra y tal, pues esto evidentemente cambia y modifica el pH de todo, ¿no? ¿Qué es lo que decía Gregorio? Es una cosa pues altamente, o sea, modifica la condición natural de cualquier sustrato, líquido o sólido. Entonces, aquí lo interesante es cómo podemos darle valor agregado a una cosa que de alguna manera es un contaminante, de forma tal que si hacemos este proceso regresamos más limpia o sin estos residuos, digamos, al suelo o al agua, ¿no? Pero además, esto que recuperamos, que además, como dijo Gregorio, lo interesante aquí es que se incorpora la cal, le podemos dar un valor agregado. Y que además eso sí es biodegradable. Y lo que lo hace muy contaminante es la cal, precisamente. La cal. Ah, ok.
sí, ya me quedó claro, porque yo no entendía bien, bueno, suponía que era lo que ustedes decían, pero nunca había oído la palabra nehayote, ¿no? Y luego no entendía por qué era contaminante, si yo sé, son puros productos naturales, ¿por qué tiene que ser contaminante, no? pH, justamente, ¿no? Entonces, ya, me quedó mucho más claro. Gracias. Si quieren, vamos con Manuel. A ver, la pregunta era, ¿qué tan conveniente es usar un simulador, no? Uh-huh. A ver, bueno, hablando desde mi área, lo que empleamos nosotros es un espacio virtual en el cual nosotros ponemos una molécula que ya está previamente preconfigurada y hay un listado de campos de fuerzas de interacción que también ya están predeterminados. Lo que hacemos es unir esos dos ingredientes. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este simulador? Es que este simulador se aprovecha de la programación del CPU y a su vez se respalda con el GPU. Un GPU, ¿qué es lo que hace normalmente? Hace que una estructura de un videojuego funcione y se vea sumamente realista. ¿Por qué? Porque está haciendo, no sé, alrededor de 10,000 cálculos en paralelo por segundo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es utilizar esos 10,000 cálculos, por decir alguna cifra, en paralelo, simulando la molécula para ganar espacio y tiempo. Okay. Entonces, eso es lo que normalmente hace este GROMACS. Hay otro tipo de software, pero la comunidad pues la primera versión que apareció, poco a poco la comunidad le ha ido metiendo, le ha ido sacando y ha ido optimizando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya no te tienes que tú preocupar como simulador de en algún momento de tu programa decirle esta parte se va a ir al GPU, esta parte al CPU, luego conjuntas los cálculos, luego limpias memoria, luego vuelves a calcular, luego, o sea, tú ya no te preocupas por eso, tú ya nada más te preocupas por la molécula y cómo decirle a la computadora que va a simular la molécula, que es un trabajo menos complicado que el trabajo de hacer todo globalmente. Esa es la ventaja que tiene, en este caso, GROMACS. Hay otro tipo de técnicas, bueno, hay otro tipo, como mencioné, hay una que se llama ab inicio, que, bueno, nada más les das un par de configuraciones, les das unas pequeñas fuerzas intramoleculares y lo dejas evolucionar y solito te entrega los resultados. No sé qué ya tan optimizado esté para la GPU. La moda de las GPUs vienen desde hace más o menos 2008, 2009, que es cuando estas GPUs, sobre todo las que desarrolló NVIDIA, para videojuegos, alguien se dio cuenta de que también le puede servir para hacer los cálculos de dinámica molecular. Y esto ha hecho un boom. También sirve para minar, estamos de acuerdo. Hoy no tenemos tarjetas gráficas porque la gente cree que se va a hacer rica con un par de tarjetas gráficas minando bitcoins. No, entonces no lo hagan. Nos dejan sin tarjetas gráficas a los científicos. Pero sí, esa es la ventaja que tiene al menos en este aspecto el GROMACS. Okay. Sobre cualquier otra, bueno, casi sobre cualquier otra. Y bueno, y la comunidad sigue mejorando y cada vez hay más catálogos de más moléculas y de más campos de fuerzas, porque los campos de fuerzas es lo que precisamente, lo que determina la dinámica de un sistema, de cualquier, bueno, de un sistema agua CBD, un sistema agua THC, inclusive un sistema de agua con alguna gasolina, no sé, cositas así ya se pueden hacer. Ok, muy interesante, porque también supongo que abrevia tiempo, ¿no? Sí, sobre todo es eso, sí. Estamos hablando de que si solamente usábamos el poder de la CPU, quizás estos cálculos de picosegundos, en vez de haber tardado 10 días, 20 días, hubiesen tardado 2 meses. Entonces se reducen a 20 días. Claro. Irónicamente, mientras menos moléculas tenga un sistema, más tardan estos tipos de programas en hacer sus cálculos. Irónicamente, mientras más moléculas tardan menos tiempo. Es algo muy curioso que la verdad es muy interesante y apareció un artículo hace como 2 años en Nature hablando precisamente de esto, de esta parte. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo eficientar los tiempos? Y parece que ya estamos llegando al cuello de botella de los tiempos. Ah, muy interesante eso. Que justifica bastante la importancia de usar simuladores. Ajá, exactamente. ¿No? Sí. Vale y Gregorio, tienen una pregunta de Miguel Ángel Corona en el chat, entonces si la quieren ir leyendo mientras Azucena y Juan Carlos y el propio Goyo nos responden, por favor. Azucena. Sí, claro. Bueno, sí, hubo algunos detalles que me faltó mencionar. No, tenías muy poco tiempo, o sea, sí, la verdad, sí, y que ahora que lo mencionas, sí, es algo bien importante.
La característica de un neutrino, por lo cual es, digamos, la partícula más misteriosa que puede haber, es porque cambia de identidad. Se descubrió, digamos, allá por los 80s, que los neutrinos emitidos, por decir, del Sol, son de un tipo, neutrino del electrón. Pero conforme viaja, cambia de identidad, puede convertirse en otro tipo de neutrino. O sea, digamos, eso es una locura. O sea, la materia que nosotros conocemos, pues no anda haciendo eso, porque si hiciera eso, pues seguramente nosotros no existiríamos. Entonces, ¿cómo es posible que un constituyente fundamental de la materia pueda realizar eso? Bueno, pero también es cierto que este cambio de identidad depende de la energía pues, con el que el neutrino es emitido, y también depende de qué tanto ha viajado. Entonces, en el caso de una estrella de neutrones, creo que se puede uno más o menos imaginar que son objetos muy calientes en su centro. Estamos hablando de miles de grados Kelvin. Y bueno, digamos que a esas temperaturas, pues la materia prácticamente pues está, como le dicen, de confinada, ¿no? Como que hay protones libres, neutrones, incluso puede haber quarks por ahí libres. Entonces, sale emitido el neutrino y empieza a chocar con estos componentes, ¿no? Con neutrones, protones, con electrones mismos. Y cada uno de estos choques, pues produce, por así decirlo, un tipo de dispersión y bueno, puede ser lo que se detecta, lo que se mide, indirectamente es la sección eficaz de cada uno de estos choques. Y bueno, digamos que ese es el panorama simplificado, porque si también, como lo estamos haciendo nosotros, considerar además que hay un momento angular. El momento angular es una cantidad asociada con la rotación de un objeto. Pues bueno, hay mucho que hacer en términos de matemáticas. En conclusión, todos estos choques que va teniendo el neutrino, y aparte que puede ir cambiando de identidad en este trayecto, pues hacen que vaya perdiendo el neutrino y la estrella misma esta rotación, este momento angular que tiene la rotación. Por eso es el trabajo, el spin down, o sea, la caída de la rotación de la estrella. Y pues la pregunta es si es debida a las interacciones electromagnéticas que tiene el neutrino, como es el momento magnético. Bueno, el momento magnético estaría interactuando con el campo magnético de la estrella misma, el cual es súper intenso, como lo mencioné en un inicio. Entonces sí son muchos efectos, pero interesantes. ¿Tú eres física? Sí, yo soy física, sí. Ok, sí, bueno, sí. Eso también era un poco para entender por qué tú estudias todo eso, pero qué interesante, ¿eh? Gracias, sí. Goyo. Bien, sí, del tema de Hayate, bueno, creo que ya Vale contestó bastante bien y queda claro el tema. Justo también así lo ligo a la importancia de cómo surgió el interés. Surge desde la comunidad, como les decía, en el IDIT, lo mismo recibimos alumnos, emprendedores, empresas de economía social y empresas grandes. Todas tienen en común esto, pero desde diferentes filosofías. Las empresas quieren ganar más y gastar menos algunas. Entonces decían, bueno, ese es un residuo, queremos aprovecharlo. Desde el punto de vista de los emprendedores y eso, por ejemplo, los cafetaleros, del grano de café solo se aprovecha el 20%. O sea, sí, mucho todo se lo vuelve demás. Basura. Exacto. Entonces, una forma, y esa es vinculación directa con Vale y con el IMA y con el área de ciencias ambientales, es valorizar para empoderar también a las comunidades. O sea, uno de los objetivos que tenemos como grupo de investigación para temas de cuidado de la casa común, pues es justo el de empoderar y el darle valor a las materias primas. Hemos visto cómo emprendedores, campesinos, pequeños productores cuidan su producto y muchas veces quisieran obtener más, pero a veces están limitados a lo que el mercado les sugiere. Lo que nosotros hacemos desde nuestra área es revalorizar en el laboratorio estos productos, estudiar qué propiedades antioxidantes tienen, qué propiedades
bueno, biológicas en general, ¿en qué se puede utilizar? ¿A qué producto actual puede sustituir? ¿O cómo lo puede usar esa persona dentro de su mismo proceso y aprovecharlo? Entonces, a partir de esta misma necesidad de la gente de tener economías circulares para revalorizar esos productos, empoderar comunidades y tener más, una variación de ingresos mayores, no solo depender de un solo producto, es lo que nos ha motivado a hacer este proceso. Y lo hacemos bajo el principio que tiene la idea de democratización del conocimiento. Nosotros queremos llevar los principios técnicos que aquí se desarrollan y que sea la sociedad, la empresa, el emprendedor o el campesino, y que lo adapte a sus necesidades y a su lógica, primero perdiéndole el miedo. Y es, por ejemplo, lo que se hizo con el tema del Nejayote. Antes de siquiera imponer alguna metodología o proceso, se estudió a la comunidad para saber qué consumen, qué tienen en común de productos y cuáles de los que ellos tienen nos es viable para estudiarlos. Así ya, ya lo relacionan a su proceso. Diferente sería que llegáramos ya con un bioreactor y decirles se tiene que hacer así, y eso es lo que nos ha ayudado a consolidar esas investigaciones y nos ha inspirado a seguir estudiando más residuos. La misma gente nos ha traído las ideas de qué podemos aprovechar. Y eso mismo explicabas hoy en la mañana y no se me ocurrió, pero sí. Gracias, Goyo. Juan Carlos. Gracias. Sí, respecto a los simuladores, pues Manuel lo describió de una manera magistral, efectivamente, y la verdad yo estoy peor, sino confío en los simuladores, o sea, es como una fe ciega. Está mal, pero es como tenerles fe, no porque cada licencia cueste miles de dólares, sino porque muchos investigadores que también trabajan en laboratorio y en campo van comprobando que los resultados de los simuladores corresponden de alguna manera aceptable con los resultados del simulador. Los simuladores tienen cargados los modelos matemáticos y las nuevas correcciones o ajustes que se dan a los modelos. Entonces, pues sí, nos podrían mandar a la hoguera, pero sí confiamos en algún momento en los simuladores. En cuanto a los nutrientes, comentabas, Lau, bueno, todos sabemos que si no comemos y hacemos actividad física, nos tiemblan las manos, o no vemos bien, o no razonamos bien. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por el hambre? No es por el hambre, es porque se escasean en nuestro organismo los iones necesarios para que ocurran la despolarización de la membrana celular y entonces ya no hay una comunicación adecuada neurológica en nuestro organismo. Hay una razón por la que sucede eso cuando no comemos o no comemos bien, adecuadamente. Bueno, de una manera análoga, el sistema inmune que se defiende cuando hay un ataque del exterior, ¿de qué elementos se echa mano? Pues de esos nutrientes que ya está demostrado científicamente y por eso nos lo han recomendado, bien recomendado, no como algunos chismes de las redes sociales, sino bien recomendado. La vitamina A o retinol, la vitamina D, la vitamina C, ¿ok? Por supuesto que ayudan en ese proceso de defensa, porque no pensemos que si una unidad de virus, de coronavirus, llega a nuestra mucosa nasal o bucal o de los ojos, ya nos vamos a contagiar. El sistema inmune combate y logra vencer si nada más es una o son unas cuantas, ¿no? Como una especie de densidad o de carga viral. Ajá. Hay un éxito o un fracaso en el combate. No es al 100% o al 0%. Hay un éxito o un fracaso. Entonces, si de por sí nosotros comemos y tenemos en nuestro organismo esos nutrientes, pero si tenemos abundancia de ellos, nunca se le van a escasear a ese ejército que está combatiendo al invasor.
Okay. Entonces tenemos que mantener eso, seguir esas recomendaciones que son correctas y los resultados, ojo, estadísticos, no nos vaya a regañar nuestra maestra, un saludo, Maru de la Chaucé, mi maestra de estadística. Estos efectos, estos resultados son estadísticos, no se puede utilizar a una persona como ejemplo, ni se puede esperar un resultado en una sola persona. No puede ser, hay una variabilidad grandísima y los resultados deben comprobarse de forma estadística. Es lo que pudiera yo comentar. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y ya está la pregunta de Miguel Ángel Corona. La leo para todos, que dice, bueno, para la doctora Valentina y el doctor Gregorio. Es un gran trabajo desde una perspectiva holística e interdisciplinar. Me llamó la atención el tipo de economía local que mencionan a partir de los productos de la región. Les pregunto si los habitantes consumen sus productos locales para evitar que se fuguen la mayor parte de los flujos monetarios. Esto está relacionado con los niveles de ingreso familiar que pueden reflejarse en nivel de marginación y de pobreza relacionados con el aprovechamiento de los recursos del lugar. ¿Quieren comentar algo al respecto? ¿Vale? Sí, esta pregunta es muy interesante y la vamos a contestar a dos voces. Una parte Gregorio y otra parte yo, empezando por, primero, destacar la relevancia del maíz en la articulación justamente de una economía local en esta junta auxiliar. Es tan relevante que una actividad que era marginal, digamos, ¿no? Pues la producción, por ejemplo, de tortilla, a partir de las relaciones desde la cercanía con la ciudad de Puebla y la metropolización y la demanda de alimentos por la ciudad, encontramos, por ejemplo, grupos domésticos. Hicimos un primer acercamiento con las mujeres que se dedican a hacer las tortillas, que participan en la Feria de la Gordita, que es una cosa identitaria ahí muy, muy importante, y sus maridos desempleados o con empleos muy precarios se han integrado a una economía basada en la gordita y por lo tanto la transformación del maíz. Ahora el maíz local obviamente no es suficiente, no hay suficiente tierra para producir todo el maíz que se transforma, entonces ellos compran muchísimo maíz y entonces eso articula que las tienditas de la zona, porque ¿no? Hay todo un mercado en el cual está asociado la leña o para sustituir la leña, porque pues casi nos infartamos, ¿verdad? La sustitución de leña de los árboles con madera procesada que se utiliza, por ejemplo, en los pallets. Entonces, hay una articulación alrededor de la actividad muy, muy interesante. Por ejemplo, los molinos, ¿no? Los molinos, las piedras para los molinos, los propios, o sea, los molinos como el lugar en donde te muelen el maíz, pero también sí, el chile y el frijol, pero ahora el queso, la tortilla, el jitomate, el tomate. Entonces, hay un conjunto de actividades que se articulan muy interesantes y que hay que estudiar. Y ya con relación al trabajo, pues todo lo que resulta del procesamiento de las biomembranas que está obteniendo Gregorio Ramsey en el laboratorio, que él hablará esta parte. Sí, justo nada más para complementar lo que menciona, a la parte social y de identificación de necesidades y actores de una comunidad, sumamos el revalorizar este residuo. Entonces, normalmente el nejayote se tira y ahora le estamos dando un valor agregado. Queremos ir más allá, todavía estamos ahí. O sea, algo interesante es que el proceso de nixtamalización es un proceso prehispánico y al día de hoy se sigue utilizando tal cual. Energéticamente es de los procesos menos rentables, pero bueno, si queremos consumir el maíz como lo consumimos, así gelificado y ya listo en una tortilla, es el proceso ideal. Se ha intentado microondas, se ha intentado por otros procesos en olla express y nomás no. Pero bueno, vamos un paso a la vez. O sea, el tema de que un residuo ya no sea un residuo, sino que al mismo tiempo que están bioremediando, están obteniendo un material que después pueden usar como un plato, como un iniciador de fuego, porque eso también lo proponían ellos, pues bueno, hace que se interesen más y que inclusive ellos mismos empiecen a experimentar con estos materiales para tener más aplicaciones a futuro. Entonces, eso es lo que nos está dando esta investigación y por ahí estamos en esta multidisciplinaridad, cómo lo estamos desarrollando. Y lo interesante es que están integrando a la comunidad, ¿no? Claro.
Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo. Discúlpenme que no soy conocedora de sus temas, pero la verdad me sentí muy interesada con todo lo que comentaron en esta mesa. Y bueno, pues yo la verdad lamento que no haya estado más personas porque fueron temas interesantísimos y sobre todo muy pertinentes para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, pues muchas gracias a todos y ya Jessica les hará llegar su constancia. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Hasta el próximo panel. Hasta luego. Muchas gracias, Ray. Buena tarde. Igualmente, saludos. Un abrazo.